Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 9 de julio, un problema religioso, dirigido por el hermano Carlos Vargas. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1, 10 y 16. El hermano Carlos Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, Carolina. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo van? Bien, Me alegra mucho.
Me alegra que estén sobreviviendo a estos fríos que hay ahora pasando por Colombia. Ciertamente. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos el devocional de julio 9, el cual se titula Un problema religioso y nos está acompañando nuestro hermano Carlos Vargas. Así que mi hermano, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Amén, hermanita Carolina, muchas gracias. Buenos días para todos. Vamos a iniciar este tiempo devocional en la presencia del Señor. Por lo tanto, vamos a iniciar con oración este julio 9. Padre Santo, Padre amado, hoy una nueva vez, Señor, te damos gracias por permitirnos despertar en tu presencia, Señor, sabiendo que todo lo que recibimos es de parte tuya, Señor. Tener la vida, tener este tiempo, Señor, especial para interactuar contigo, Señor, y para seguir profundizando en tu palabra, Señor, en lo importante que es saber, amado Señor, que tú tienes cada día cosas nuevas para enseñarnos y nos quieres exhortar, nos quieres a veces corregir, a veces invitar, Señor, a que busquemos ser cada día más auténticos en tu palabra, Señor, y que te busquemos de corazón, Señor. Tenemos que ser testimonio claro donde quiera que estemos, Señor, y ese es nuestro principal anhelo, amado Dios. Gracias por cada hermano que está presente en este momento, en este devocional, y los que no han podido estar, pero que tú les des discernimiento, mucha atención, mucha claridad, Señor, y que atesores en su corazón estas nuevas enseñanzas para así ser y estar prevenidos, Señor, por las cosas con las que tenemos que enfrentarnos a diario, Señor. Damos gracias, buen Dios, en el nombre santo y precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, voy a pedirle el favor a ver si mi hermanito Alexander Sainz está por ahí. Hermano Alexander. Parece que no está disponible. ¿Quién querría colaborarnos en compartir la lectura del día de hoy, julio 9, un problema religioso? Hermanita Estela, muy buenos días, muchas gracias. Entonces, Muy adelante. buenos días para todos mis hermanos. Julio 9. Un problema religioso. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1, 10 y 16. A veces nuestros mayores problemas vienen de dentro de la iglesia, no desde afuera. Tal fue el caso en Creta, donde Pablo había dejado a Tito para que estableciera las iglesias sobre cimientos sólidos como un liderazgo piadoso. Tito 1:5. La principal preocupación de Pablo en su carta a Tito no era el ateísmo, el agnosticismo, el sincretismo o el humanismo rampantes que estaban presentes en la cultura de la isla. Una lectura cuidadosa de Tito y de hecho de la historia de la iglesia indica que la mayor amenaza para la iglesia surge de personas dentro de la iglesia que afirman conocer al Señor, pero se engañan tanto a sí mismas como a los demás. Pablo describe a algunas personas dentro de las iglesias, dentro de esta iglesia, como aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1:16. Tenían un credo, pero su conducta no coincidía con él. Podían decir las palabras correctas, pero no se veía ningún fruto en sus vidas. Los cretenses tenían fama de ser mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito 1:12. Y el problema parece haber sido que varios de los que profesaban fe dentro de la iglesia cretense y que tenían cierta influencia sobre otros no se diferenciaban de la cultura a su alrededor. Cuando los creyentes profesantes tienen mucho a hablar de Dios, pero muy poca vida piadosa, su comportamiento no solo coincide con el de la sociedad alrededor,
sino que socava el testimonio de la iglesia a esa sociedad. Una iglesia puede ser un lugar peligroso. Si no tenemos cuidado, las iglesias pueden dar oportunidades para que las personas hagan algunos cambios superficiales mientras continúan viviendo igual que quienes le rodean. Pueden creer que han entregado sus vidas a Cristo, pero en realidad no están dispuestos a aceptar su señorío sobre ningún área de sus vidas donde el cambio sería socialmente costoso. En Creta, ese cambio tal vez era decir la verdad, trabajar duro y moderarse con la comida. Esas acciones hubieran marcado la diferencia entre creyentes y no creyentes. Para nosotros, tal vez sea no convertir la educación de nuestros hijos en un ídolo, evitar el materialismo y negarnos a tratar la política como la solución a todo. Podemos pasar fácilmente de ser irreligiosos a religiosos sin haber sido transformados por la gracia de Dios. El peligro es que la religión misma pueda ser en realidad lo que impida que alguien acepte plenamente la verdad sobre Jesús. Deberíamos preguntarnos, ¿mis obras respaldan mi profesión de fe en Cristo o no son diferentes a las acciones de mis vecinos que no afirman a ser cristianos? ¿Cuál es el antídoto contra la religiosidad vacía? Reconocer que el verdadero cristianismo no solo nos da un nuevo credo, sino que también cambia nuestra conducta. Comprender que nuestras vidas son transformadas de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, no, no necesariamente de inmediato, pero ciertamente de una manera que, con el tiempo, no puede evitarse. Es cuando miramos la misericordia de Dios en Cristo que nos sentimos impulsados a ofrecer nuestras vidas en adoración. Romanos 12:1. Para profundizar, Gálatas 3, del 1 al 9. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Estela. Bien, el tema de hoy es muy particular. Como podemos ver, el apóstol Pablo se refiere a este problema religioso con palabras bastante fuertes. Habla de que hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En Tito 1, versos 10 y 16. Y de hecho, los hemos visto en medio nuestro. Y hay que tener mucho discernimiento para descubrirlos, porque parecen que son de los nuestros, pero su comportamiento deja mucho que desear. Tito, de origen griego, era o fue un hijo espiritual del apóstol Pablo. Posteriormente fue un discípulo suyo, muy colaborador y muy cercano a él. El apóstol Pablo se refiere a él con mucha frecuencia en la epístola segunda de los Corintios y también en Gálatas, destacando de él su confianza, su aprecio y su fidelidad. Y lo más importante, era un firme portador de sana doctrina, algo que tanto en ese tiempo como hoy escasea en medio de la cristiandad. Así que Pablo, conociendo estas virtudes de Tito, lo comisionó para que, al establecer nuevas iglesias en la isla de Creta, lo hiciera sobre fundamentos sólidos, que fuera él quien organizara y dirigiera y mantuviera en orden, basado en un liderazgo piadoso para que el desarrollo y crecimiento de estas iglesias nacientes fueran como a Pablo esperaba que fuesen, que predominara la sana doctrina y que se corrigieran los desmanes que pudiesen estar presentes allí. Como sabemos, la isla de Creta está en la parte sur de Grecia, en el mar Mediterráneo. Es una isla apartada del continente, y allí fue donde se desarrolló este caso.
Así pues, bien, Tito tenía como misión corregir lo deficiente en esa iglesia naciente. Era así como un rector que estuviese pendiente y coordinara todo lo que se empezara a consolidar en cada una de estas iglesias. Su papel estaba dirigido a establecer los líderes de cada una de estas iglesias, que fueran líderes fieles, tanto ancianos como pastores. Y también tenía la misión de reprender a los falsos maestros, estar vigilante cuando se levantaran aquellas personas que aparentemente son nacidos de Dios, nacidos de nuevo, pero que no tenían un comportamiento conforme a eso que decían ser. Así que en su papel estaba también enfocado a enseñar una sana doctrina, que transformase la conducta de estos nuevos creyentes. Ahora nos preguntamos por qué Pablo tendría tanta prevención con respecto a aquellos habitantes de Creta. Nosotros recordamos que de la misma manera como estos cretenses tenían su propia manera de pensar y de actuar, Pablo ya tenía la experiencia de los corintios. Recordamos que los corintios, a pesar de que tenían bastantes dones, pero también tenían una vida inmoral, se embriagaban mucho y tenían alto desenfreno sexual. Hablar de corintianizar equivalía a decir gente de mala reputación, y a pesar de que habían muchos dones, fallaban mucho en la parte de comportamiento. Asimismo, los cretenses tenían su fama también. Por eso Pablo estaba tan prevenido con ellos. De una manera bastante fuerte, él dice de los cretenses, en Tito 1:12 dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Una descripción bastante fuerte para ese tipo de cultura que se manejaba allí en la isla. Pero a pesar de que en la cultura cretense ya habían muchas desviaciones, como el ateísmo, el agnosticismo, el sincretismo religioso y el humanismo, eso no le preocupa tanto al apóstol Pablo. Recordemos que el ateísmo es la negación de la existencia de Dios o de cualquier ser divino. El ateo afirma que no hay Dios ni hay una realidad espiritual. Su visión del mundo es puramente materialista y secular. Estos son los ateos. Los agnósticos son aquellas personas que nosotros conocemos también en medio nuestro hoy por hoy, que dicen que no hay suficiente argumento ni suficientes evidencias para creer en Dios. Le restan importancia a su existencia y ni niegan ni afirman, es decir, son como tibios. Son escépticos y solo se basan en evidencias empíricas. Esto es mucho de los científicos de hoy en día. Y pueden llevar a la indiferencia espiritual o a un relativismo moral. El sincretismo religioso es otra tendencia muy común también en estos días, donde muchos mezclan o contaminan el verdadero evangelio con creencias religiosas o filosóficas de muchas partes. Meten mucho paganismo, supersticiones, esoterismo, y hace una mezcolanza con religiones paganas. Este es el sincretismo religioso. Y el humanismo es un sistema que pone al ser humano como centro y medida de todas las cosas. En el humanismo se exalta más la razón del ser humano, la ciencia y la moral autónoma. O sea, no le rinde cuentas a nadie. El que es humanista forma sus propios normas éticas sin tener en cuenta a Dios ni ninguna revelación divina. Estas cuatro tendencias, a pesar de que estaban en la cultura cretense, no era lo que más le preocupaba a Pablo.
Lo que más le preocupaba a Pablo era precisamente lo que referenció en Tito 1:12, que son mentirosos. Cretanear significaba mentir, era muy común esta práctica en medio de los cretenses. Eran conocidos por su falta de integridad. En todo momento tenían que colocar mentiras en lo que estaban diciendo, exagerar las cosas con el fin de que les creyeran más. Era una práctica común y no se veía mal visto decir mentiras. Eso le preocupaba a Pablo, la mentira. Lo mismo que su tendencia al placer. Vivían muy cómodos, eran glotones y ociosos. O sea, no les gustaba el trabajo, ni les gustaba tener medida en sus comidas. O sea, vivían la vida de mucho relax. La religión era superficial para ellos, no era lo más importante, no le ponían como énfasis en su estilo y comportamiento diario, sino que hacía que la religión fuese como parte secundaria en sus vidas. Lo mismo que no les importaba mucho alcanzar la verdad, conocer las cosas ciertas, porque mezclaban también, pareció al sincretismo, muchas prácticas judaicas con mitología griega y con enseñanzas de otros tipos de religiones. Por tal razón, estaba prevenido Pablo en estas 4 actitudes de los cretenses, lo que eran muy mentirosos, que tenían alta prioridad por el placer, por la comodidad, que eran comelones de miedo, a todo ahora estaban pensando ahora en satisfacer sus deseos de apetito, y que no les interesa mucho la verdad. Esa era la cultura más característica en la cual Pablo estaba pendiente de que no se fuera a crecer. Por tanto, Tito estaba enfrentando a estos desafíos. Los posibles falsos maestros que se iban a levantar en las iglesias, él debe estar pendiente de hacerles un pare y no darles privilegios, sobre todo aquellos que eran de origen judío, que enseñaban por ganancias deshonestas. Ese era otro pecado, que tenían la fe como fuente de ganancias, hacían mercadería de la fe. Y esos falsos maestros, Tito debía estar muy atento a que no fueran a levantarse en medio de las congregaciones. Lo mismo aquellos creyentes inmaduros que profesaban conocer a Dios, pero que lo negaban con sus actos. Eso era lo más común que había allí en Creta. Gente que se llenaba de conocimiento, tenía mucha ortodoxia en cuanto a saber de Dios, pero que no lo aplicaban a sus vidas. Les faltaba la ortopraxis, no tenían un comportamiento conforme a lo que ellos predicaban y lo que ellos decían, sino que hacían que sus vidas de cierta manera invalidaran lo que predicaban, porque no lo corroboraban ni lo confirmaban con su comportamiento. Eran creyentes inmaduros. Y también otro desafío era la cultura hostil al evangelio, marcado por su desenfreno y su corrupción moral. Entre esos desafíos se encontraba Tito, o se enfrentaba Tito en Creta, y tenía que luchar para que esos comportamientos no se manifestaran como normales, sino que hubiese un verdadero evangelio basado en sana doctrina, y lo más importante, que hubiera un ejemplo claro de que lo que estaban predicando tenía que ver con lo que ellos estaban haciendo. Sin lugar a dudas, en las iglesias cretenses habrían credos o una confesión de fe, pero la conducta de ellos no reflejaba lo que supuestamente estaban creyendo. Podían decir las palabras correctas, pero no se veía ningún fruto en sus vidas. Dicho de otra forma, después de convertidos, no se diferenciaban estos nuevos creyentes con los con los cretenses promedio. O sea, ya nuevos creyentes decían conocer del Señor, pero
no se notaba mucho, eran muy parecidos a un no convertido, y eso le preocupaba a Pablo y a Tito cuando ya estuvo desarrollando su función. Estos creyentes cretenses profesantes, tenían mucha elocuencia y mucho bagaje para hablar de Dios. Eran muy entusiastas, pero tenían muy poca vida piadosa. Su comportamiento no solo coincide con la cultura reinante de la sociedad de alrededor, sino que tenía un problema serio, que socavaba el testimonio de las iglesias en esta sociedad. En otras palabras, daban mala fe de la iglesia naciente. Y eso no era solamente de los cretenses, porque hoy por hoy vemos también en medio nuestro algunos convertidos que rápidamente reciben palabra, que se afianzan en el conocimiento, pero que no lo están aplicando en su diario vivir. Se llenan de conocimiento y teológicamente hablando son muy, muy dados a responder, a tener una palabra correcta en el momento, pero que desafortunadamente nos ve uno en comportamientos que dicen mucho de que no han nacido de nuevo. Sencillamente usan el Evangelio para exaltarse en ellos mismos, para saber que saben mucho, pero no la aplican en sus vidas, no son piadosos en hacer que ese Evangelio sea algo más que información, sino que sea algo que los cambie de corazón. Precisamente en Juan 2:19, si alguien tiene esa cita, me la puede estar buscando. Ahí Pablo se está quejando de los que aparentemente son, porque saben mucho, pero que realmente al final no permanecen porque no son de parte de Dios. ¿Alguien tiene primera de Juan 2:19? Ahí tengo las citas en el chat para que le vayan ayudando a buscarlas. Hermanita Estela, vamos adelante. ¿Es primera, mi hermano? Sí, señora, primera Juan 2:19. Bueno, dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Amén, muchas gracias. Lo vemos. Dice Alistair que lo más peligroso de una congregación no son los que están por fuera, sino los que de adentro, con un rótulo de cristianos, le hacen daño al evangelio, porque aparentemente son de los nuestros, pero con sus actos demuestran que no lo son y ellos no permanecen, y ellos son los que dan mal testimonio de nuestras congregaciones. Si no tenemos cuidado, las iglesias pueden dar oportunidad para que las personas solamente hagan cambios superficiales. Yo lo llamo un maquillaje religioso. Se ven muy puestecitos, muy correctos en la iglesia, llegan a tiempo, son los primeros en querer colaborar, pero afuera sus vidas son un desastre completo. Hemos oído de personas que estando siendo compañeros nuestros de la congregación, gente que no es convertida, nos hablan de tales personas, pero aquel no parece ser hermano suyo porque lo veo haciendo esto y aquello. Entonces, ese tipo de personas son las que denigran del evangelio, porque continúan viviendo igual que los que los rodean. Así eran los cretenses. Ellos pueden creer que han entregado su vida a Cristo, pero en realidad no están dispuestos a aceptar el señorío de Cristo sobre ninguna área de sus vidas, donde ese cambio les cueste socialmente ser diferentes. Ese es un problema que tienen algunos que llamanse ser cristianos, pero que les da pena comportarse de una manera correcta, les da pena rechazar una invitación a hacer lo indebido,
les da pena que los tilden como creyentes. Ellos no son de los nuestros porque no son diferentes. Un hijo de Dios debe ser diferente a como el mundo lo está etiquetando. El que es nacido de Dios tiene una característica especial y es que su forma de ser es diferente al mundo. Para un creyente nuevo, cretense, para que se le notara que era realmente convertido, debería mantener siempre diciendo la verdad, que era lo que a ellos les faltaba. Eran mentirosos en todo momento. Entonces, cuando ya cambiaban y ya, sin importar a dónde les llegara el agua al cuello, ellos se mantienen en la verdad. Lo mismo la costumbre de ser ellos muy relajados. Cuando ellos cambiaban de verdad, se notaba que empezaban a tener actitudes de ser esforzados, de trabajar duro, de que se moderaban en las comidas, porque ese era el problema que tenían ellos. Mentirosos, flojos y comelones de miedo. Así los dibujaba Pablo. Y esto era lo que realmente marcaba diferencia entre los que eran creyentes auténticos y los que no eran creyentes o eran creyentes impostores. De ahí lo importante de que cada uno de nosotros cuando actuamos, no digo actuar, cuando nos comportamos mejor, en comunidad debemos hacerlo de una manera transparente y clara, de acuerdo a los fundamentos de nuestro nuevo nacimiento. Porque podríamos pasar fácilmente de ser irreligiosos a religiosos sin haber sido transformados por la gracia de Dios. El peligro es que la religión misma puede ser en realidad lo que impida que alguien acepte plenamente la verdad sobre Jesús. Todos los días debemos preguntarnos a nosotros en nuestras reflexiones diarias, ¿mis obras respaldan mi profesión de fe en Cristo? ¿O mis acciones no son diferentes a las de mis vecinos que no son cristianos? Si no soy diferente a la gente que está a mi alrededor, si soy igual que ellos, ¿de qué sirve ser creyente entonces? Si nosotros estamos llamados a ser santos, a ser diferentes, a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso la preocupación de Pablo y de Tito en Creta era esa, hacer que los creyentes que se levantaran estuviesen guiados por la sana doctrina, que no tomaran el evangelio como algo secundario, sino que fuera lo más importante en sus nuevas vidas. Reconocer que el verdadero cristianismo no solo nos da una nueva convicción de existencia, sino que debe transformar nuestras vidas, debe cambiar nuestra conducta. Una cosa es lo que éramos antes de conocer al Señor y otra es lo que debemos ser después de conocerle. Comprender que nuestras vidas son transformadas de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y ese cambio no tiene que ser ipso-facto, no tiene que ser inmediato, pero ciertamente poco a poco, de manera que con el tiempo se note. Y así no queramos hacerlo, no se puede evitar. Cuando alguien es un cristiano comprometido y fiel a lo que tiene en su mente y en su corazón, eso no se puede evitar. Somos así. Eso se obtiene cuando miramos la misericordia de Dios en Cristo, que nos sentimos impulsados a ofrecer nuestras vidas en adoración. Cuando empezamos a entender el valor que tenemos para el Señor y lo que Él hizo por nosotros, es cuando sentimos ese impulso a ofrecer nuestras vidas en adoración. Porque seguimos su ejemplo, porque nos damos cuenta que Él tuvo en poco su vida por asirnos a nosotros. De tal manera, aquel que ve el Evangelio de una manera clara y entiende el verdadero amor del Señor Jesús,
de lo que tuvo que hacer para reconciliarnos con el Padre, ahí es donde el creyente es tocado en su corazón y puede sentir ese impulso a dejar también todo y seguir al Señor. No valen para nada todas las apariencias sociales externas, porque en el camino del Señor lo primero que uno debe entender es que debe ser diferente, que cada día que pasa tenemos que parecernos más al Señor Jesús. Romanos 12:1, ¿quién lo tendrá por ahí?